Buenas noches. Estamos a 3 de marzo de 2026. Estamos en TVREU, la televisión de andar por casa, de estar por casa. Estamos en el programa Buenas noches con Juan Orozco, de la mano del queridísimo amigo Cristian. Y como viene siendo habitual, espero que todos estéis bien, lógicamente, y tengamos buen ánimo. Os voy a deleitar con unos poemas. Estos son un poco controvertidos, porque son contra la guerra, en concreto contra la muerte. Son unos poemarios que escribí que se titulaban No matarás y vemos por ellos. Tercera Guerra Mundial. A Marta Cresson, investigadora del Centro de Seguridad Internacional CISAT. Las negras columnas de humo que ascendieron al cielo el 11S desde las Torres Gemelas de Nueva York parecieronme un espantoso terremoto de consecuencias alarmantes a nivel mundial. Lo sé. Lo soñé a finales de enero, pero nunca vi los dos aviones en mi sueño. A partir de las oscuras señales, el orbe se volvió más áspero, más vigilante, más temeroso. Los grupos sospechosos se volvieron peligrosos a los ojos de otros muchos, por si se hacían con armamento nuclear o de destrucción masiva y epidemiológica. La cara oculta de la luna avanza sobre el terrible facto del ocaso. Desde Occidente se observa planeando los planes tácticos de Oriente. Se nos habla con recelo de la yihad, de Hamas, de Hezbollah y hasta de ETA, como terribles grupos fanáticos y ciegos cuyos adeptos se inmolan ante el fin igual que hicieran los kamikazes japoneses de la Segunda Guerra Mundial. Me gustaría soñar que en nuestro mundo ya no existen las contiendas y saber que se habrían limado las diferencias de todos los pueblos, las tribus y los individuos de todas las naciones de nuestro planeta. Esa es mi ilusión, un mundo armónico. Y yo creo tan fácil a través de la educación y el entrenamiento adecuado en el espíritu. En esto dicen los iniciados que no se debe regalar rosas a los cerdos ni a los lagartos, y mucho menos a los tiburones y a los camellos. Pero desde que el águila cabeza blanca declaró la batalla global contra el terror, el peligro de la Tercera Guerra Mundial es más próximo y más latente sin duda, pues según dicen los contrincantes, se les dio un estatus más relevante y principal, sintiéndose fuertes, importantes y siendo belicistas, podrían armar la Marimorena con unos cuantos meses o en 4 años, alcanzando así el horror de los más altos niveles que nunca hubiese tenido hasta ahora. Sí, una única bomba asoló Hiroshima, hasta niveles insospechados en aquel tiempo, que pudieran haber 40 artefactos puestos en lugares estratégicos y a contrarreloj. Luego, lugares vitales para la ciudadanía, libres de cloro y yodo o biológicos. La calma se prevé tensa en estos días, pero el que esté libre de pecado que tire la primera piedra al contrincante, prepare la onda y pulse el proyectil, y verá las consecuencias de su resultado. Así venció David al gigante Goliat, con estrategia y a distancia de vida. Sí, el águila aprieta mucho las tuercas de sus adversarios, estos pueden saltar y soltarse el tornillo, y si la demencia está servida, el fanatismo radical se apoderará de ciertas zonas culturalmente civilizadas a través de sus minorías étnicas, mediante el control del pensamiento. No hay nada más poderoso que una idea, un conocimiento afincado como veraz en la vía espiritual, porque se convierte en la ley de la firmeza real de que Dios existe y el alma es eterna como la esencia vital del ser. Por eso ha de temer Occidente el horror posible de los asesinos a ultranza. Por eso debe temer la posibilidad de que se hagan con armas químicas, bacteriológicas o de destrucción masiva, si bien dice Nostradamus otra cosa. Menos mal que llegó la primavera árabe, a tiempo de desnublar la tormenta de una tremenda, terrible y espantosa Tercera Guerra Mundial sobre la Tierra para la Navidad de 2012.
porque según cuentan, pudiera hoy existir más riesgo de un ataque nuclear que en los tiempos de la Guerra Fría. Oh humanidad, cerca tus fobias por ahora, porque en su día millones de cadáveres cubrirán el suelo quietos, inmóviles, con semillas estériles que no dan fruto, descompuestas y putrefactas por doquier. Millones de muertos de todas las razas, religiones, culturas, credos, condiciones, que si acaso subirán al firmamento, desprovistos de tejidos y tendones, serán como una alfombra yerma sobre los caminos sin ley y sin retorno, porque vendrá un tiempo pronto en que arribará el fin de los días. Otro poema, delirante, a Napoleón Bonaparte, emperador francés. Un imperio, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Se sumergía en tu mente como un aspirante o la delirante, porque quería ser emperador a toda costa, emperador. Bah, tanto planeaste sobre Europa y Rusia, como un cuervo que terminaste en la jaula marítima del islote de Elba. ¿Cómo te atreviste a desafiar los mismos astros, León? ¿Qué ímpetu te hizo derribar y desangrar media Europa? ¿No eres consciente, infeliz, del daño que estabas causando a tu paso? ¿No viste que en ella, en cada hombre había hogares, mujeres con niños? Llenaste el continente de coágulos, de huesos desencarnados, de miseria y de embulares inciertos. ¡Cuán terribles sois, monstruos! Y sin embargo, no miráis el daño que vais causando a vuestra marcha, como si solo importara el dominio, el afán de poder, la barbarie. La culpa la tienen quienes nos educan para la milicia indudablemente, porque se hacen cánidos, sarnosos, lobos hambrientos de ansias, de afanes enfermizos por derribar a las cumbres más altas, por arribar a las cumbres más altas del poder. Nuestras ambiciones os ciegan los medios, porque estáis fijos en los fines que os habéis propuesto sin importaros más que eso. Vuestras descabelladas metas de crear un imperio, ¿para qué? Es que la vorágine de las explosiones violentas de la revolución encendieron tus frenéticos fuegos de ser un príncipe sin pares para gobernar en solitario las ciudades de casi todas las tierras sometidas a tu mando. ¿No ves la muerte a tu alrededor? ¿No las desvergogió? ¿No tienes piedad? Tú que viviste el terror jacobino y el del pueblo, inspiraste en él, para rodearte de aves de rapiña y de carroñeros para avanzar sobre las naciones que quebraste bajo tus fieros pies de hierro. En la contienda exterminaste con exterminante que asoló el continente entero. Cercas 1000 ciudades o más, y entre ellas París reprimiéndola y aniquilando con cañonazos limpios a sus gentes abnegadas, que además anegaron las calles de la capital con su propia sangre. ¿Cómo es posible que los hombres estén tan ciegos que no vean? Más allá de sus propias narices, en su egoísmo es que no tienen ojos. Sin embargo, tú, RKR, cual un héroe ancestral, obsesionado constantemente por el júbilo y el lord y la gloria. La gloria es difusa, claro, la que se pierde entre la niebla de los siglos como se disuelve el humo de un cigarro. Pero matanza tras matanza, al final caer en Fontainebleau, y con honores que te otorgaron la soberanía de Elba. Y estúpido, volviste a las andadas en el breve reinado de los 100 días, porque no supiste valorar tu isla. El destierro debió torturarte lentamente en Santa Elena, de las iniquidosas manos del carcelero Usonlov. Te dieron Elba como el descanso del guerrero y le rechazaste. Y eso, que ella iba a verte la condesa María Waleska, madre de tu hijo León, fiel a tus consignas y tu progenitora. Lanzaba sus brazos en derredor en tus alas, León enjaulado. Al final, la pasión desmedida que sentías por Josefina Tarser
fue disolviéndose en el entramado de las fugaces días hasta llegar al divorcio, reemplazándola por una solera rancia, ni más ni menos que la archiduquesa María Luisa de Habsburgo, que también te diese por descendencia un vástago por otro. Ay Dios, cuánto destrozo alrededor, cuánta hecatombe, cuánta cruenta hostigación por todos lados sin decoro. En Portugal e Italia, las insostenibles guerras de guerrillas. Y en Rusia, más de 500.000 de soldados muertos debido a los estragos del frío helado y a la quema de las cosechas para que no pudieran salir derrumbados por el hambre, aniquilados por el deterioro y el abandono de las fuerzas debido a la falta de alimentos que llevarse a la boca. Sí, ¿acaso fuiste un visionario? Estás manchado de sangre. Si acaso fuiste un visionario, estás manchado de sangre. Si un aventurero, un gran estratega, un estadista estrella, estás manchado de sangre. Tu círculo es sangre derramada. Y por tanto, mi mirada no eres digno nunca jamás. Petimetre, de amplias miras incendiarias y bajo corazón. No matarás, no matarás. Reza el dicho, pero tú también mataste. Sida, Arroz Hudson y demás caídos. No lo tiene aunque pudiese, incluso sin pertenecer a un grupo de alto riesgo. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Van ya millones de infectados en el mundo. Las más de las veces sin quererlo, bien por ignorancia o desconocimiento. Dicen que comenzó en África, pero eso quizás sea lo menos relevante hasta ahora. Lo que es cierto es que su estructura no pertenece a este mundo, puesto que no se da la forma libre en él mismo. El icosaedro es ajeno a la naturaleza terrestre. Por tanto, se debe pensar que solo ha podido nacer en un laboratorio como arma química, pero no existe de forma natural en este planeta. Y no quiero pensar que vengan los mares cósmicos del espacio exterior, aunque quién sabe, ya que esto debiera ser una lógica locura, pero a la vista de que cómo están las cosas, vaya usted a saber de ciencias ficciones. El debacle pudiera ser espeluznante si nos ponemos a pensar cómo salió hasta descontrolarse y propagarse sin causa medida cual plaga bíblica por los rincones de la tierra. Como plaga, cuando se nos mandó, creced y multiplicaos a ceros inmensos, aunque el gran problema pudiera parecer que es, en última instancia, la superpoblación, unida a los movimientos migratorios, por tantas desarmonías y desequilibrios en este mundo de suspiros y llantos, y os pido perdón por la clase de historia. Mas no tuvieron en cuenta las previsiones de cara a las décadas futuras, ¿verdad? Corpúsculos fascistas con todos los derechos y patentes habidas y por haber, anatema para quien lo creó, si fue creado y por todo apunta inexorablemente a ello, por unos locos ávidos de venganza, posiblemente desde la Segunda Guerra Mundial. Todo apunta a la capacidad de destrucción de las distintas cepas de estos virus, es enorme, terrible, deterioradora, devastadora, derribadora, ajena a la voluntad de los agentes sociales implicados inexorablemente en el proceso. Se les fue de la mano el invento catastrófico, las cortinas invisibles que frenó la revolución sexual de la liberalidad humana en el planeta. Cuántos más felices éramos. Nos cortaron las riendas del desenfreno. Esos dementes indeseables que experimentaron con una nueva forma de vida extraña al sistema. En esta raza de hombres y mujeres tamañados por los avatares de las circunstancias, yo era libre desde mi desarrollo, hasta que llegó el SIDA a las televisiones, siendo cosa de drogadictos y maricones, gente de mal vivir y marginales, pero no, que se extendió a todos los sectores. Yo disfrutaba de mi cuerpo como los ángeles, a maravilla, a gloria inusual celeste. Sé que lo tengo, pero me
sé que no lo tengo, pero me he vuelto casi casto. Y eso tampoco es bueno. Me hago análisis periódicos, al menos una vez al año. Deseo una pareja estable, pero no la consigo, no se conjugan las situaciones adecuadas para ello en el cúmulo de mis anhelos y ansias. Busco un ser bello por dentro y por fuera, que además haga sexo de calidad, con parsimonia pasional y majestática, que le gusten los besos hasta el exceso. Busco un ser de luz manifiesta, una vigencia plena de gozo portentoso, de poder vivir claramente en armonía. No busco un simulacro de sombra, sino una claridad transformadora, una risa en permanente vuelo, que alegre las horas de mis días, un ser luminoso que abrace mis carnes y me haga sentir la gloria de los soles. Aunque dicen que el SIDA no es una enfermedad, sino un cúmulo de patologías, no es una sola, sino muchas unidades de simbiosis que atacan los diferentes órganos del cuerpo. Y esta terrible amenaza campea suelta por las sendas de los recodos del cosmos. Mas quien la soltase no fuese ángel, sino demonio aberrante e insatisfecho, cayendo una raza libre de albedrío, que ha impuesto el miedo en el roce largo y tendido de las relaciones sexuales, o lamentación de la degradación, tribulación de los placeres dionisíacos. Qué lástima concebir que el hombre es un monstruo terrible para sus semejantes. Cuán apoteósico pudiera ser disfrutando lo que no debiera valer dinero en principio, por mutuo gusto en pleno consentimiento, sin abusos, ni acosos, ni violaciones. Yo quiero vivir en paz y no puedo, pues que me abomina de esta raza la capacidad que tiene para el mal. Cómo dejaron salir del departamento esa iniquidad infame y corrosiva, esa abominación abyecta y aniquiladora, esa indeseable virutas de muerte, tal deterioro progresivo y aberrante, tal escarnio lacerante, de tal látigo fustigador. Oh Caín, traicionero, ¿en qué nos vengas? ¿Qué pecados cometieron esta vez los humanos? Y el miedo acecha mientras que el deterioro esté, por desgracia, a la vuelta de la esquina, o en la universidad, o en los parques de las discotecas, haciendo footing o haciendo yoga. Ya, tanto como los pirados, para los piratas, ya tanto para los pirados como para los piratas, tanto para el médico, el pobre o el banquero, como para los bebés recién nacidos. Pero incluso así hay espacio para el estudio, en la investigación de sus concomitancias, en una labor encomiable y digna de hallar soluciones en un futuro. Pero yo me asombro horriblemente de cómo fue posible que el bicho se incubase largamente en la sangre, por lo demás caliente, de los mamíferos que somos. Eso con respecto al poema SIDA. Y el siguiente poema es Duelo. Slobodan Milošević, el presidente serbio. ¿Por qué tienes tú más derecho a vivir que los que te precedieron mediante tus órdenes? Es justo que el mundo te justicie, Milošević, y contigo todos los asesinos de este planeta, porque el mandamiento de la ley mosaica por excelencia reza: no matarás, no matarás. Es injusto que las milicias afianzadas en el poder de las armas cometan agresiones bélicas con mayúsculas preponderancia a través de la aniquilación de unos contra otros, de gentes contra gentes, de pueblos contra pueblos, de religiones contra religiones, en la usurpación del poder por la ambición de unos cuantos que van dirigiendo el cotarro desde tiempo inmemorial. Dolor. Dolerme y llover mi pena porque me sangra el exterminio, la ausencia y la invisibilidad. Ya no oigo la risa, ni los suspiros, ni los jadeos, ni la voz, ni el respirar soterrado de los sotobosques de Belgrado, de todos los que antes estaban vivos. Busco la vibración vital de tu huella, pero solo hallo silencio imperceptible apenas, mudez del alma y el espíritu, volanderas raíces etéreas que casi no se vislumbran porque nos arden, no respiran el aliento esencial,
Apenas escucho el rumor apaciguado de unos cuantos retoños con la mirada distante y lejana perdida en el horizonte. Van como sombras aún los vivos, como pues habrían de ir los muertos. Y lo sabes, qué desastre, qué atrocidad más tremenda, tanta inmundicia. ¿Cómo fuiste capaz, vil andrajoso, que te dio derecho a pernoctar tu ira en la oscuridad atroz de la muerte? ¿Quién te llamó al altar de deshonra inútil? Ahora has de pagar tu arrebato ante los jueces del mundo, víbora. Has de consentir que se te denigre, pues eres un ogro opulento y cruel, en esencia malvado, con más de 1000 máscaras y pertrechado tras el parapeto de un ídolo de cuerpo con cuerpo de barro. Pero las estatuas no suelen pasar la criba de los siglos ni en Serbia. Es un dolor huracanado y atormentado el que me conjugó por aquel entonces en sueños, por los que las paredes chorreaban miles de hilos de sangre. Encarnizada hubo de ser la lucha, tórrida y feroz como el fragor ensordecedor de la metralla silbando en el aire de los campos de Srebrenica. Y caían de todos y de otro bando perdiéndose en el polvo asfixiante que levantaba la batalla encarnizada, la beligerante y lacerante agresividad del combate en el sobresalto por sobrevivir a la contienda extrema y extraña, inusual, que jamás debiese haber ocurrido nunca. Biblioteca de Alejandría. Ahora del conocimiento y del saber, biblioteca de aquella Alejandría, orillada en el oriente lejano, al final de inmenso Mare Nostrum. Yo te veo en sueños murmurando luces de colores sobre la playa de Añil, mientras me observo con finos tejidos y bellas joyas cubriendo mi cuerpo, al tiempo que mis ojos son pintados con lápiz lázuli en polvo de estrellas y el cabello perfumado de ungüentos. Oisis y Osiris, candelas de siglos, presente primordial de mi alegría, padres amorosos del nacimiento, de aquel Egipto milenario y denso, de añejas décadas sobrevenidas, de este hoy poderoso del luminoso retorno a este momento preciso en que la Alejandría fulgura la luz de amores sin tinieblas en el saber mágico de los secretos desvelados por los doctos del lejano pasado, tales de Mileto, Platón, Pitágoras, Aristóteles, Epicuro, Safo, Homero, conocedores del cielo y de las plantas, las aguas y la tierra, toda sabiduría puesta en manos de los curiosos y descubridores de la esencia de las cosas del mundo a través de los escritos guardados en soberanas salas, biblioteca de culto y saber, magna y poderosa, catedral de los conocimientos del arcano, cual poderosa mística de lo sagrado y lo profano son del entendimiento puro y universal, y de todas las ciencias y todo el arte, habido y por haber, hasta aquel entonces, oh poder del conocer y el entender. Y yo vestido de prístinos linos, tomo en mis manos los ricos papiros que alimentan mi mente cual enjambres, cual manjares, que mejor que los mejores vituallas que se sirven en festín que se precia. Yo amo la sapiencia sobre las cosas y disfruto con las arquitecturas del teatro y los dioses maravillosos, con las musas y las medicinas que de las plantas dan en bien nuestro. Oh Hipócrates honesto, benefactor de los humanos, junto y Motet, cual padres de la casa de la vida. Cuánto lumen puesto en tus estantes, en tus baldas, en tus anaqueles, sobre las mesas, en el atrio abierto al fulgor del sol y el destello estelar, por entender y dar erudición a nuestras mentes anhelantes de entender. Y nuestros corazones rebosantes del ansia por aprender de todo, siempre por aprender celosamente. Mas hubo desgracia, oh hemeroteca, cuando los cristianos se levantis que hicieron trizas y roturas, tanto pensar acumulado durante años, durante incontables décadas graves. Dédalos infranqueables de inmemorial tiempo terreno, centurias gloriosas, hazañas inmortales, epopeyas narradas, rojos círculos y triángulos, grandiosas orgías insobornables y sagradas pléyades estelares, convertidas en lúgubres cenizas.
convertidas en nada, en ignorancia, debido al fanatismo atroz horrible, por desventura de unos ciegos lelos, porque infames y oscuros detractores no respetaron el culto íntegro de otros pueblos legibles, de otras gentes plausibles, por error. Cuánta desgracia. Todo hecho cero, todo el fulgor diurno contenido en las estancias negra noche, por ignorancia de la mano inquina, por dolor del fuego aterrador, brigna del espanto, del ocaso del horror. Lástima de lúgubres siglos perdidos, de repente, de improviso, suavemente, tan rápidamente devorados, sí, por las ligeras llamas traicioneras, abrumadoras, silenciosas, leves, en un abrir y cerrar de ojos diesen al traste con tanta letra deseada y atesorada durante decenios. Ingratos fuisteis, lúgubres cristianos, con la ciencia de nuestros antepasados, cuán bellacos e incultos, fanáticos, intolerantes, cretinos que arrojasteis al fuego de la gloria de los ancianos, grandes del saber hasta aquel entonces. Oh terrible déspotas, que tirasteis por la borda del espúreo y lo banal, los ya tan traídos tesoros fértiles de hermosas generaciones de sabios inagotables e incansables, loables por su dedicación y vocación a favor de la humanidad entera. Culpables cristianos de Alejandría sois, reos por daros ignorancia perdied, oscurantismo y ostracismo en siglos, y habéis entrañar que yo también y a veces entrañar que yo también cristiano soy, pero tolerante y amante del fulgor, de la cultura, sosegado amigo de mis vecinos, tranquilo equilibrio de tantea el amor a sus semejantes, viajero incansable a la búsqueda del entendimiento de los humanos en sus quehaceres cotidianos. Salve. Si pasas alguna vez, como el río sin sombras que nunca se detiene en la noche, y me ves largo y tendido, o si prefieres de mi boca el último beso se recuerda en la aurora, antes de abrir toda la claridad del día, a nuestros rostros entendidos, por favor, no me despiertes plácidamente. Y puede que a toda la luz detenida en los ojos le hayan crecido abiertas flores matinales, o las hierbas se asientan en mis pestañas, las tuyas anclaron anoche en mis riberas, y al tiempo en que las esquinas al viento se proyectan, surgen hombres al trabajo y automóviles en marcha. Por favor, que me despierte plácidamente. No toques mi piel ahora, que bajo ella se encuentran los mismos gestos de la tierra, las mismas azucenas húmedas que hablaron cuando el brillo no era todavía en las forestas, las mismas verdes alas que vuelan desde siempre, que bajo ellas se comienza a renacer, a amanecer una inmensa rosaleda de amor. Por favor, que me despierte plácidamente. Y si luego regresaste al albor de la tarde y ésta se llegase a los tejados de oro, que una lengua de sol se derrame en mi corazón y que la tierra tiemble de gozo con mi carne. Por favor, que me despierte muy plácidamente. Si ves que estoy dormido, no me despiertes, que aunque parezca que muerto estoy, felizmente vivo. Y de mar a mi orilla, tú que has de venir, me sonrías. No grites ni me despiertes descalzándome suavemente. En el mar de los sueños está mi despertar. Y aunque despierto, déjame soñar maravillas. Y por favor, no me despiertes bruscamente, que ya lo haré yo, solo, plácidamente. Y así, poco a poco, vamos acercándonos a nuestro propio interior y a querernos un poquito más para poder querer a los demás, siempre. Y así, poco a poco, vamos avanzando, pidamos por la paz. La guerra no es una ventaja para nadie. La guerra es un desastre atroz y no podemos consentir el dolor en estos pueblos. No podemos
consentir tanta barbarie. La muerte no es digna para nadie, no es digna de ser alabada. Por lo tanto, paz y bien tengamos.